Hay un pueblo en el fondo de un cañón más profundo que el Gran Cañón del Colorado, que en el siglo XIX tenía electricidad antes que casi toda la República Mexicana, al que hoy solo se llega por 30 kilómetros de terracería de curvas cerradas que descienden 1500 metros, y donde en las ruinas de lo que fue la hacienda más rica del norte quedó encadenado el sueño de un hombre que le creyó a la sierra sus promesas de plata. Hay una cueva a 300 metros bajo tierra donde el calor es tan extremo que si entras sin un traje refrigerado especial, tienes menos de 10 minutos antes de que tu cuerpo empiece a fallar. Y donde los cristales más grandes que el ser humano ha encontrado en toda la historia llevan 500.000 de años creciendo en la oscuridad absoluta. Y hay una comunidad rarámuri en la Sierra Alta de Chihuahua que en 2018 recibió un aviso de grupos armados dándole 24 horas para abandonar su territorio y que eligió no irse, sabiendo exactamente lo que eso podía costar. Chihuahua no es solo frontera, maquila y desierto de Samalayuca. Detrás de sus barrancas hay pueblos que se hundieron cuando la plata se acabó. Comunidades que viven en cuevas sin que ninguna carretera las conecte con el resto del país, y lugares donde resistir significa apostar la vida contra el calendario de un cartel. Hay familias que llevan generaciones sin que nadie hable su lengua fuera de sus cerros, y minas que en su tiempo valían más que estados enteros y que hoy son nada. Lo más extraño no es que esos lugares existan, es que la mayoría siguen ahí, exactamente donde los dejaron. Estos son los 13 pueblos más raros y aislados de Chihuahua, ordenados del menos al más impactante. Y el último es una comunidad que todavía está exactamente donde decidió quedarse. Número 13. Batopilas. Para llegar a Batopilas desde Creel, tienes que tomar la carretera hacia Huachochi, desviarte en un crucero señalado por un letrero de metal oxidado y manejar 30 kilómetros de terracería que descienden 1500 metros de altitud en una sucesión de curvas que hacen que el camino hacia San Cristóbal de la Barranca de Jalisco parezca una autopista. Al final está un pueblo de casas de ladrillo y adobe rodeado de mango y cítricos, caliente como junio, aunque afuera sea diciembre, que en el siglo XIX fue una de las zonas más productivas de plata del mundo. Batopilas fue también el segundo lugar de toda la República Mexicana en tener energía eléctrica, después de la Ciudad de México, porque el empresario norteamericano Alexander Shepard, el mismo hombre que había estado a punto de arruinar a Washington, D.C., con sus proyectos de obras públicas y que huyó de esa ciudad con sus deudas y su reputación destruida, llegó a la Sierra de Chihuahua en los años 1880, decidido a redimirse con la plata de la barranca. Construyó caminos donde no había sino senderos de mula, instaló turbinas en el río para generar la electricidad que encendió las primeras bombillas de la Sierra Sonora, levantó una hacienda que los viajeros de la época describen como un palacio perdido en el fondo de la tierra, con jardines, habitaciones para los ingenieros y un sistema de agua corriente que ninguna otra comunidad de la región tenía. La hacienda San Miguel todavía está de pie en el centro del pueblo, con sus arcos coloniales y sus muros de metro de grosor sosteniéndose solos, sin techo, sin ventanas, con una higuera enorme creciendo en lo que fue el patio principal, donde los ingenieros norteamericanos desayunaban mirando el río. Nadie la restauró, nadie la derrumbó. Simplemente se quedó ahí cuando Shepard murió en 1902 y la plata se acabó. El pueblo hoy tiene alrededor de 1,400 personas, electricidad que llega por cable desde la sierra y una sola carretera de salida que la mayoría prefiere no manejar de noche. De todo lo que Shepard construyó en el fondo de ese cañón, lo más duradero resultó ser la higuera. Número 12. La Cueva de la Olla. En el municipio de Madera, en la región norte de la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, dentro de un cañón al que los locales llaman Cañón de Candameña,
Hay una serie de cuevas en la pared de roca calcárea que guarda algo que no se parece a nada que hayas visto en un museo. Hace más de 900 años, una cultura de la que casi nadie en México conoce el nombre, relacionada con la gran civilización de Paquimé o Casas Grandes, construyó en las repisas naturales de esas cuevas viviendas de adobe que hoy siguen en pie con una precisión arquitectónica que los arqueólogos de Lina describen como sorprendente para la altitud y el aislamiento donde se encuentran. La más famosa se llama la Cueva de la Olla, por las grandes ollas de barro que encontraron dentro de las primeras expediciones que llegaron hasta ahí en el siglo XX. Los cuartos de adobe tienen techos bajos, puertas de acceso que obligan a agacharse y en algunos tramos pintura original en las paredes con tonos rojizos que los siglos no han borrado del todo. Para llegar, hay que dejar el camino de terracería más cercano y caminar entre 1 y 3 horas por sendero, dependiendo del punto de acceso. No hay señalización, no hay infraestructura turística y en temporada de lluvias el sendero puede desaparecer bajo el agua. Lo que sí hay, y esto es lo que pone la piel de gallina, es la sensación de que sus últimos habitantes se fueron ayer. Las ollas siguen en su sitio. Los muros siguen en pie. Nadie sabe exactamente por qué se fueron, cuándo ni hacia dónde. Número 11. Las colonias menonitas de Cuauhtémoc. A unos 150 kilómetros al oeste de Chihuahua capital, en el Valle Agrícola de Cuauhtémoc, vive la comunidad menonita más grande de México. Aproximadamente 100,000 personas distribuidas en colonias agrícolas con nombres en bajo alemán que no aparecen en ningún mapa de turismo del estado. Swift Current. Manitoba. Ojo de la Yegua. Steinbach. Los menonitas llegaron a Chihuahua en 1922, cuando el presidente Obregón les ofreció tierras a cambio de quedarse a cultivar y de no exigir nada que el estado considerara problemático. Ni servicio militar, ni educación pública obligatoria, ni participación en la política. Aceptaron. Y construyeron en el Valle de Cuauhtémoc un mundo paralelo que lleva más de 100 años funcionando con sus propias reglas. Hablan un alemán medieval mezclado con términos en español y en inglés llamado Plautdietsch, que los lingüistas clasifican como una de las lenguas migratorias más extraordinarias de América del Norte. Sus hijos estudian en escuelas propias con currículo religioso. Sus tractores amarillos trabajan los campos de maíz y de frijol que abastecen el mercado del norte de México. El queso menonita que se vende en los supermercados de Chihuahua, de Monterrey y de la Ciudad de México viene de estas colonias. La gente que lo compra generalmente no sabe que detrás del empaque hay comunidades donde no hay televisión, donde el español es el segundo idioma y donde el mundo moderno llega filtrado por decisiones que tomaron en Rusia hace más de 200 años. Los menonitas de Chihuahua no son un destino turístico, son un país dentro de un país y llevan un siglo haciéndolo funcionar. Número 10. Naica y los cristales que matan. En el municipio de Naica, al sur de Chihuahua, hay una cueva a 300 metros bajo la superficie de la tierra que en el año 2000 unos mineros de la compañía Industrias Peñoles descubrieron mientras perforaban en busca de plomo y zinc. Lo que encontraron no era mineral. Era una cámara de roca de 10 metros de alto, llena de los cristales de selenita más grandes que la ciencia había documentado en toda la historia. Algunos alcanzan 11 metros de longitud, tienen 4 metros de diámetro y llevan entre 500,000 y 1,000,000 de años, creciendo en una solución de agua salina a 58 grados centígrados, con 99% de humedad. Sin un traje de refrigeración especialmente diseñado para esa temperatura y esa humedad, el ser humano tiene aproximadamente 10 minutos antes de que el calor comience a dañar sus pulmones. 30 minutos sin protección y la situación se vuelve potencialmente fatal.
La cueva fue explorada por espeleólogos y científicos internacionales durante los años que la empresa mantuvo activas las bombas de agua que la mantenían vacía. Cuando la mina cerró operaciones y las bombas se apagaron, la cámara se volvió a inundar. Hoy la Cueva de los Cristales está bajo el agua, sellada a 300 metros de profundidad, con sus cristales de medio metro de diámetro, siguiendo su crecimiento lentísimo en la oscuridad y el calor, donde ningún ser humano puede entrar sin apoyo mecánico de por vida. La cosa más hermosa que existe en Chihuahua es también una de las más letales, y nadie la puede ver. Si llegaste hasta aquí es porque esto ya te enganchó. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene ya no son pueblos que el tiempo vació. Son pueblos donde todavía vive gente y donde la historia se pone considerablemente más oscura. Número 9. Urique. Dentro del sistema de barrancas del Cobre, en el extremo más profundo de la barranca de Urique, hay un pueblo. Para llegar, tienes que tomar la carretera de Creel hacia Batopilas, desviarte antes del cruce y descender por una carretera pavimentada de curvas cerradas que baja aproximadamente 1.800 metros de altitud en menos de 50 kilómetros. La barranca de Urique es la más profunda de todo el sistema de las barrancas del Cobre, con 1.879 metros de profundidad medida desde el borde hasta el río. Es más profunda que el Gran Cañón del Colorado por casi 300 metros. Y en el fondo hay un pueblo. Urique tiene alrededor de 800 personas, calor de costa en plena sierra, y un río donde durante semanas al año el mundo ultramaratonista internacional se reúne para competir en el Ultramaratón de las Barrancas del Cobre, la carrera de montaña más larga de México. Los rarámuri de la zona, cuya capacidad para correr distancias largas en terreno de montaña es documentada desde el siglo XVII, participan en esa carrera y con frecuencia ganan. El resto del año, Urique existe en el fondo de su cañón con su única carretera de salida, sus plantaciones de cítricos que el calor del fondo de la barranca hace posibles en medio de la sierra, y la sensación de que si alguna vez esa carretera se cortara, el mundo tardaría un tiempo en notarlo. En algunas temporadas de lluvias lo hace. Número 8. Los rarámuri que viven en cuevas. La mayoría de los turistas que llegan a Creel o a Divisadero a ver las barrancas del Cobre compran artesanías de manos de mujeres rarámuri, se toman fotos con el paisaje y vuelven en tren. Lo que casi ninguno ve, porque está en el fondo de los cañones y no en los miradores, es que hay familias rarámuri que utilizan cuevas en las paredes de roca como viviendas permanentes o estacionales, exactamente como lo hacían sus ancestros hace siglos. Los rarámuri del fondo de los cañones practican una migración altitudinal estacional. En invierno bajan a los fondos cálidos de las barrancas, donde las temperaturas se sostienen por encima de cero incluso en enero. Ahí aprovechan las repisas y las cuevas naturales de la pared del cañón, las amplían con adobe y piedra, y viven los meses fríos con sus familias, su ganado y sus semillas. En verano suben de vuelta a las alturas a cultivar. No es una práctica antigua que alguien les enseñó en un museo. Es la forma en que sus familias han manejado la geografía de las barrancas durante generaciones, y sigue siendo funcional. Los estudios del CIESAS y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que han documentado estas comunidades del fondo del cañón, estiman que hay decenas de familias que viven de esta manera, en cuevas que ningún mapa oficial señala como habitadas, en el interior de uno de los sistemas de cañones más dramáticos del continente americano. Número 7. Mogótabo. En el interior de las barrancas, más allá de donde termina cualquier camino que un vehículo pueda usar, hay comunidades rarámuri que solo son accesibles a pie, a mula o por un sendero que en temporada de lluvias puede quedar cortado durante semanas cuando los ríos bajan de la sierra con fuerza suficiente para que cruzarlos sea imposible.
Mogótabo es una de esas comunidades, un conjunto de casas y cuevas habitadas en el fondo de la barranca, donde los ancianos de la comunidad han pasado temporadas sin contacto con el mundo exterior durante los meses de mayor lluvia, no porque hayan elegido ese aislamiento, sino porque el río entre ellos y el camino más cercano no se puede cruzar. Cuando llega la temporada de cosecha, o cuando alguien necesita atención médica que la comunidad no puede proveer, alguien tiene que caminar horas hacia afuera siguiendo los senderos que la sierra permite en esa época del año. El hospital más cercano con capacidad de atención de urgencias está a una distancia de tiempo que en una emergencia cardíaca o en un parto complicado convierte cada hora en una apuesta. Los niños de Mogótabo y de comunidades similares que asisten a escuela tienen que salir de su comunidad para hacerlo, en algunos casos viviendo semanas fuera de sus casas en internados. El aislamiento, que en el siglo XIX protegió a las comunidades rarámuri de la presión colonial y después de la presión del Estado mexicano, es hoy exactamente lo que las mantiene fuera del alcance de los servicios que ese mismo Estado se comprometió a proveer. Número 6. Madera y el grito que nadie escuchó bien. El 23 de septiembre de 1965, un grupo de aproximadamente 30 jóvenes, maestros rurales y campesinos del norte de Chihuahua, atacó el cuartel militar de Madera en la madrugada. Los lideraba Arturo Gámez García, un maestro y activista agrario que llevaba años documentando el acaparamiento de tierras en la sierra chihuahuense por parte de ganaderos y empresas forestales, y que después de años de peticiones, protestas y recursos legales sin respuesta, había llegado a la conclusión de que la vía armada era la única que el Estado mexicano estaba dispuesto a escuchar. El ataque al cuartel fracasó. Entre 13 y 14 de los atacantes, incluyendo el propio Gámez, murieron en el intento. Los sobrevivientes huyeron a la sierra. Las familias de los muertos fueron sometidas a presión por las fuerzas de seguridad en los días siguientes. El movimiento agrario que había dado origen al grupo fue desarticulado. Lo que el Estado no pudo desarticular fue lo que el 23 de septiembre de 1965 representaba. La fecha se convirtió en el nombre de la organización guerrillera más importante de México en los años 70, el Partido Comunista Marxista-Leninista 23 de septiembre, que operó en varias ciudades del país y que tuvo a los maestros rurales de la Sierra de Chihuahua entre sus inspiradores fundacionales. Lo que las comunidades de Madera y de los municipios circundantes habían pedido durante años, la reforma agraria real, la devolución de los bosques comunales, la justicia para los campesinos que habían perdido sus tierras, nunca llegó de la manera que Gámez esperaba. La sierra cambió, pero no de la manera que él hubiera elegido. El siguiente pueblo no lo destruyó ninguna causa política ni económica. Lo destruyó una noche específica en el calendario de la guerra más larga que Chihuahua ha tenido. Número 5. Creel, la noche del 16 de agosto de 2008. Creel es el pueblo que sirve de entrada al sistema de las Barrancas del Cobre, desde el lado de la sierra. Tiene hotel, tiendas de artesanías, el tren Chepe, que pasa 2 veces por semana, y una proporción de turistas por habitante permanente, que en temporada alta convierte sus calles en algo parecido a un pueblo de montaña suizo. En el verano de 2008, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez por el control de las rutas de tráfico que atraviesan Chihuahua llegó a Creel. El 16 de agosto de 2008, alrededor de las 9 de la noche, un grupo de hombres armados llegó a una fiesta en una calle del pueblo. Abrieron fuego. Cuando terminaron, 13 personas habían muerto, incluyendo residentes locales, personas que estaban de paso y miembros de familias rarámuri que vivían en los alrededores del pueblo. La masacre de Creel tuvo la misma lógica que los cientos de ataques similares de ese periodo en Chihuahua
y en todo el norte de México. Un mensaje territorial enviado en forma de cuerpos. El turismo a las Barrancas del Cobre cayó en los meses siguientes. Las familias rarámuri de los alrededores del pueblo, que habían encontrado en el turismo una fuente de ingreso para sus artesanías, vieron desaparecer esa economía de un día para el otro. Y las personas que murieron esa noche en Creel murieron en el mismo punto geográfico donde los turistas se toman fotos con el letrero de la entrada al pueblo. El letrero sigue ahí. Los nombres de los muertos no están en ningún lugar visible. Número 4. Coloradas de la Virgen. En la madrugada de un día de agosto de 2018, los habitantes de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Huachochi, comenzaron a recibir mensajes y avisos de grupos armados diciéndoles que tenían 24 horas para salir. No eran amenazas vagas, eran instrucciones específicas, con plazo, firmadas por quienes sabían que tenían el poder de cumplirlas. Alrededor de 300 personas, familias completas con sus hijos y sus escasos bienes, abandonaron su comunidad esa noche y los días siguientes. Caminaron hacia las comunidades más grandes del municipio, buscando refugio. Algunos fueron atendidos por organizaciones civiles. Algunos llegaron hasta Chihuahua capital. El gobierno estatal y federal enviaron funcionarios a documentar lo ocurrido. Los funcionarios tomaron notas. Las familias desplazadas esperaron en albergues y en casas de parientes durante semanas. Algunas pudieron regresar meses después bajo condiciones de incertidumbre que ninguna autoridad pudo garantizar del todo. Otras nunca volvieron. La comunidad de Coloradas de la Virgen sigue en el mapa. La comunidad real, con sus familias y sus formas de vida, es una fracción de lo que era antes de esa madrugada de agosto. Y el evento no fue una excepción. Fue parte de un patrón de desplazamientos forzados de comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara que Chihuahua lleva años documentando sin poder detener. Número 3. Guadalupe y Calvo, y el triángulo que no tiene nombre propio. El municipio de Guadalupe y Calvo está en el extremo sur de Chihuahua, en la zona donde los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango convergen en la región que los analistas de seguridad llaman el Triángulo Dorado. Su geografía es la más complicada del estado. Barrancas profundas, caminos de terracería que se vuelven intransitables con las lluvias, comunidades dispersas entre los cerros que en invierno quedan aisladas durante días. En ese territorio, durante décadas, el cultivo de amapola para la producción de heroína fue la actividad económica que el mercado proveía cuando ninguna otra llegaba. Las comunidades rarámuri del municipio, que llevan siglos en esas sierras y que tienen sus propias formas de organización y de vida, quedaron atrapadas en una posición que ninguna de ellas eligió. El territorio donde cultivaban su maíz y criaban su ganado es el mismo territorio donde los grupos armados instalaron sus operaciones de producción de droga. Y entre ese cultivo y los operativos militares que periódicamente llegan a combatirlo, las comunidades rarámuri de Guadalupe y Calvo llevan años tratando de mantener su forma de vida sin convertirse en daño colateral de ninguno de los dos. No siempre lo logran. Número 2. Baborigame y los que todavía aguantan. Baborigame es una comunidad rarámuri en el municipio de Guadalupe y Calvo que en los últimos años ha aparecido en reportes de organizaciones de derechos humanos como la Comande PDH y en investigaciones periodísticas de medios como La Jornada y el New York Times como uno de los puntos de mayor presión del crimen organizado sobre las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Sus habitantes llevan años viviendo en el cruce entre el territorio que sus ancestros habitaron durante siglos y el territorio que distintos grupos armados consideran estratégico para sus operaciones.
Las familias de Baborigame y de comunidades similares de la zona describen a quienes logran llegar hasta ellas y ganarse su confianza una presión cotidiana que no siempre llega en forma de amenaza directa. A veces es simplemente la presencia de personas con armas en los caminos, la restricción de movimiento en ciertas zonas y ciertos horarios, la sensación permanente de que el territorio donde uno nació ya no le pertenece completamente. Las autoridades tradicionales de las comunidades rarámuri no tienen los recursos ni el respaldo institucional para responder a esa presión de manera efectiva. El gobierno estatal y federal tiene presencia intermitente. Y las familias que se quedan lo hacen porque irse significa perder lo último que tienen, que es el único lugar en el que saben cómo vivir. El que viene eligió exactamente eso, con las consecuencias que eso tuvo, y eligió seguir eligiéndolo aunque las consecuencias siguieran llegando. Número 1. Pino Gordo. También en el municipio de Guadalupe y Calvo, en un paraje de la sierra al que se llega por un camino de terracería de horas que en temporada de lluvias se convierte en barro intransitable, está la comunidad rarámuri de Pino Gordo. En 2018, el mismo año que los habitantes de Coloradas de la Virgen recibían sus avisos de 24 horas, los habitantes de Pino Gordo también empezaron a recibir presión para abandonar su territorio. La diferencia es que Pino Gordo decidió no irse. La comunidad solicitó apoyo al gobierno federal. Solicitó apoyo al gobierno del estado. Solicitó apoyo a organizaciones de derechos humanos. Algunas de esas solicitudes produjeron respuestas institucionales, documentos, reuniones, compromisos. Lo que produjeron en el terreno fue insuficiente para detener lo que siguió. Entre 2018 y los años siguientes, varios miembros de la comunidad de Pino Gordo murieron en circunstancias violentas relacionadas con su decisión de permanecer en su territorio. La comunidad, diezmada pero no derrotada, siguió ahí. Sus autoridades tradicionales siguieron comunicando su situación a quien quisiera escuchar. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y otras organizaciones documentaron el caso. El gobierno federal emitió declaraciones. La comunidad siguió en su mismo punto de la sierra, haciendo lo que llevaba siglos haciendo, sobrevivir en la tierra que es suya. Pino Gordo no es una metáfora. No es un dato en un informe de derechos humanos. No es un punto en un mapa de desplazamientos forzados que alguien presenta en Ginebra. Pino Gordo no es un pueblo fantasma. No es un pueblo inundado bajo un embalse. No es una mina abandonada ni una cueva sin nombre en el mapa. Es un pueblo que sigue habitado, en el mismo punto de la sierra donde lo encontraron los jesuitas del siglo XVII, con la misma geografía de barranca que sus habitantes han navegado durante generaciones. Lo que cambió es el contexto que rodea ese punto y el tipo de presión que llega hasta él. Lo que no cambió es que la gente de Pino Gordo sigue ahí. Y esa es la pregunta que deja Chihuahua entera al final de este recorrido. No cuántos pueblos ha vaciado el tiempo, o la mina, o la presa, o el crimen organizado, sino cuántos siguen ahí, respirando apenas, con su cañón encima, o su río que crece en temporada, o su carretera que nadie arregla, sosteniendo algo que el resto del país dio por desaparecido hace años y que todavía existe porque decidió seguir existiendo. Félix en Pilares era uno. Los rarámuri de las cuevas del cañón son otros. Los de Pino Gordo son los que cerraron esta lista. Si tuvieras que pasar una sola noche en uno de estos 13 lugares, ¿en cuál entrarías sin dudarlo y en cuál no pondrías un pie por nada del mundo? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leerlos todos. Y quédate en el canal, porque en el próximo video subimos a las minas abandonadas de Chihuahua, esos socavones oscuros a los que entraron hombres que, según cuentan, nunca volvieron a ver la luz del día.